Las 10 brujas más poderosas del Madokaverse. ¿Qué hubo lesbianas y lesbianos? Aquí les traigo una lista toda rancia de las brujas que en mi opinión, son las más poderosas del Madokaverse, describiendo qué habilidades tienen, y cuántas chicas mágicas harían falta para vencerlas. Aclaración, brujas como Homu Lily, Embrión Neve, Walpurgis o Kriemhild Gretchen, no serán consideradas para este video, porque su nivel de poder llega prácticamente a lo divino, y esta lista se enfoca más para aquellas brujas que a la chica mágica promedio le sería difícil de derrotar, pero no directamente imposible. Antes de empezar, advertencia de spoilers de todo el Madokaverse y así. Número 10, HNL y Kirsten. La bruja de las cajas, su naturaleza es la admiración. Esta bruja es originaria de Madoka Mágica del 2011, debuta cuando hechizó a Hitomi junto con varias personas más, incitándolas a un automauricio colectivo. Este puesto puede ser algo polémico, ya que solo se necesitó de una chica mágica, que aparte era una novata, para derrotarla, pero, aunque no es una regla estricta, la cantidad de víctimas humanas que pueden atraer las brujas también es un indicador de su poder, y en su debut fue capaz de hechizar una destacable cantidad de personas con su beso de bruja. De no ser interrumpida, hubiera aumentado su poder drásticamente en poco tiempo, agregando que su magia puede revivir recuerdos, utilizándolo para sugestionar emociones, como se vio cuando secuestró a Madoka. Esta magia podría impulsar su atracción de humanos. Además, durante los eventos de Paradox Witch en Magia Record, Kirsten necesitó del Holy Quintet entero para ser derrotada, pero siendo justos, esto se debió en gran parte por la infestación de brujas que ocurrió durante el evento. Aún así considero adecuado decir que la bruja tiene un poder algo indeterminado. También hay que tomar en cuenta que por la temática de la bruja, puede que sea una recién transformada, y que si Sayaka tuvo ventaja fue porque la atacó por la espalda, ya que de frente hubiera podido reflejar sus recuerdos, aunque bueno, esto lo digo por los pachicos, por lo que no se lo vayan a tomar muy en serio. Entonces, basándonos estrictamente en los eventos del anime, necesita de una chica mágica para ser derrotada. Número 9, Octavia von Seckendorf. La bruja sirena, su naturaleza es el enamoramiento. La forma bruja de Sayaka, originaria del anime del 2011 también, es la primera bruja de esta lista que se conoce su identidad como Puella Magi. Además de ser la primera que se conoce, es responsable de la muerte de un personaje relevante. De las dificultades que se deben tomar en cuenta, si llegarán a enfrentarse contra esta bruja, sería su gran tamaño. Debido a esto parece tener una movilidad limitada, pero se compensa un poco con sus ruedas, con las que puede realizar ataques a distancia. También posee una enorme espada con la que es capaz hasta de romper el suelo de su propio laberinto, y sus familiares, como el inútil de Kyosuke, no hacen nada. Puede que muchos no estén de acuerdo con el puesto, pero el problema de medir el poder de Octavia es que es bastante subjetivo, debido a que Sayaka estableció un vínculo afectivo con quienes serían sus adversarias cuando se transforme en bruja, las cuales en un intento de salvarla, no tendrían intenciones de hacerle daño. A pesar de que se conozca que ha provocado varias bajas, en realidad no se conoce qué tan difícil sería enfrentarla sin ese factor emocional. Reconozco que no es fiable considerar gameplay como canon, pero en Magia Etc se da a entender que Octavia heredó la magia de regeneración de Sayaka, además de ser bastante resistente. Podría decirse que está al nivel de una veterana, siendo el mínimo necesario para ser derrotada, pero considerando los eventos del anime, el máximo necesario serían 4 chicas mágicas, al menos para las versiones más poderosas de Octavia. Número 8, Charlotte. La bruja de los dulces, su naturaleza es el apego, es la forma bruja de Nagisa Momoe. También apareció por primera vez en el anime de Madoka Mágica del 2011, se describe como una bruja destacablemente poderosa, ya que nació de una Puella Magi bastante joven. Basándonos en los hechos de Momoe Nagisa Wish Come True, un evento de Magia Record donde nos revelan el pasado de Nagisa, puede que la bruja no tenga más de un mes de vida. Incluso existe la posibilidad de que cuando Madoka y Sayaka la encuentran en el hospital, Nagisa se haya transformado en bruja apenas la noche anterior. El rasgo que la hace tan peligrosa es su factor sorpresa, que ha puesto en problemas a varias chicas mágicas. Tiene dos formas, la primera es un señuelo en forma de muñeca de trapo, la cual sería su forma inofensiva para engañar a sus oponentes, y su segunda forma sale cuando la primera se siente amenazada. Tiene forma de serpiente, y devorará todo lo que tenga enfrente. Lo difícil de enfrentar a Charlotte recae en lo escurridiza que llega a ser. Difícilmente puede ser inmovilizada, ya que si su cuerpo de serpiente llega a sufrir daños, de su boca puede expulsar una réplica de este para escapar. Aparentemente sería un cuerpo nuevo sin repercusiones del daño anterior. No sabría decir si igual de poderoso, considerando que si lo sea, sería un dolor de cabeza.
tener que derrotarla varias veces, pues de hecho ese fue el método que usó Homura, provocando explosiones más rápido de lo que se podía regenerar, por lo que tal vez no se necesite de más de una puela mágica para derrotarla, y salir vivo, pero se gastarían muchos recursos, y tal vez con la gema del alma muy turbia. Número 7, Cecil, la bruja del sabor. Su naturaleza es desconocida, originaria de Oriko Mágica. En su primera aparición, Oriko la utiliza para obligar a Yuma a realizar un contrato. Tiene una curiosidad por lamer a los humanos, aparentemente disfruta de molestar a sus adversarios, puede usar sus coletas como un látigo. En su aparición, Kyoko al inicio no tiene problemas en derrotarla, pero cuando está a punto de darle el golpe final, recibe un ataque de la bruja, arrancando sus extremidades. Resulta que la bruja puede controlar su sangre, convirtiéndola en apéndices, con las que puede realizar varios ataques. La bruja es bastante similar a Charlotte, sus respectivas estrategias consisten en realizar ataques sorpresa, y se da a entender que Cecil es procedente de una puela magi joven también. La razón por la que la dejo arriba de Charlotte, es porque considero más difícil esquivar sus ataques sorpresa, debido a que si te manchas de su sangre estarías atrapado. Para que dimensionen lo peligrosa que es, cuando Cecil derrota a Kyoko, Kyoko dice las mismas palabras que usa en el anime, antes de sacrificarse contra Octavia, por lo que es factible asegurar que en todo momento estaba peleando en serio. De no ser porque fue salvada por Yuma, de hecho mi headcanon es que cuando Kyoko no viaja a Mitakihara, y no conoce a Yuma, está destinada a morir a manos de Cecil. Considero que es la primera bruja de esta lista, que es necesario tener un tipo de magia en específico para derrotarla, siendo magia curativa, y también considero que se necesita como mínimo 2 chicas mágicas para derrotarla. Número 6, Zenobia, la bruja de la caja de arena. Su naturaleza es la inmersión, es una bruja originaria de Magia Record. En el juego la describen como una bruja inmersa en su propósito de crear un castillo de arena perfecto. Si llega a ser interrumpida puede reaccionar con una violencia desmedida. Esto nos lo dejaron claro en el Anime Record durante su primera aparición, demostrando ser capaz de despedazar a la mitad a una bruja solo con sus manos. Es capaz de transportarse por medio de la arena de su laberinto demasiado rápido, considerando su gran tamaño, aunque esto parece ser solo para transportarse, y no para esconderse, ya que cuando Yachiyo la empezó a atacar, no intentó escabullirse, aunque también, puede que necesite de sus 2 brazos para escarbar. Su forma habitual de atacar es creando remolinos de arena, aparentemente, cuando está concentrada los crea a partir de su cabello, pero si está activa en pelea puede hacer un remolino en su propio eje, causando una avalancha de arena. En el anime Yachiyo se soleó a la bruja sola, pero en el juego, la bruja es considerablemente más fuerte, ya que Iroha junto con Momoko son quienes la derrotaron, aparte de que Yachiyo ya la había debilitado, por lo que en mi opinión, Zenobia ocupa al menos 2 chicas mágicas, o una veterana para ser derrotada, aunque si contamos que las chicas mágicas necesarias para derrotarla, son las que se saben estuvieron en su laberinto, este número incrementaría a 4. Número 5, Patricia, la bruja presidenta de clase, presidenta con A. Su naturaleza es la observación, originaria del anime del 2011, ataca principalmente invocando una lluvia de familiares, y con ráfagas de aire. Su tamaño es considerable, puede moverse demasiado rápido saltando grandes longitudes. A pesar de todo lo ya mencionado, lo que en realidad la hace tan peligrosa es su laberinto, un cielo invertido aparentemente sin fondo, donde no existe alguna base sólida, con un ambiente turbulento, donde la única forma de moverse es por medio de unos hilos creados por la propia bruja, quien los agitará. Considerando su forma de atacar y de moverse, fácilmente puede desequilibrarte. Enfrentar a esta bruja es una prueba de destreza, ya que un movimiento en falso y puedes caer al vacío. De hecho parece que narrativamente hablando, la terminan usando para reforzar la cercanía de los equipos, pues en el anime del 2011, es usada como parte de una especie de iniciación, o integración de Moemura al equipo de Madoka y Mami, mientras que en el Anime Record, es utilizada para consolidar la cercanía de Madoka, Moemura, y Sayaka. Como mencioné en el puesto 10, no es una regla estricta, pero la cantidad de humanos que puede atraer también es un rasgo de su poder. En el Anime Record se ve que puede atraer una gran cantidad de personas, además de que la bruja se localizaba en un lugar bastante público, facilitando que aumente de poder. La bruja es tan destacablemente poderosa, que llega a ser nombrada como la bruja de Mitakihara, título que se ganó posiblemente por convertirse en una bruja famosa por ser difícil de derrotar. De lo que sí han sido constantes con esta bruja es que
necesita de 3 chicas mágicas para ser derrotada, por lo que me arriesgo a decir que esto es lo mínimo necesario, además de necesitar magia capaz de crear plataformas, para reducir los riesgos de perder. Número 4, Lucy. La bruja del nomadismo, su naturaleza es la morriña, originaria de Magia Record. Este es de los casos más curiositos de Madoka Mágica, ya que debería ser más poderosa de lo que en realidad es, debido a que es una bruja que apareció hace 3 siglos en las afueras de la villa Kirime cercas de Kamihama, que su apariencia de voz de juego por turnos no te engañe, la bruja tiene uno de los lores más densos del Madokaverse. La bruja es una ancestra del clan Tokime, de hecho la primera chica mágica de la villa. Cuando la familia Mikoshiba tomó el poder, empezaron a utilizar a las Puelas Magis para tener control político sobre Japón. Su primera acción fue desterrar a esta Puela Magi. De su anhelo de regresar a su hogar nació Lucy, quien después sería bautizada por los locales como Yura Yurasama. La bruja terminó afectando a toda la villa con su laberinto, y cuando los Mikoshiba consideraban que una Puela Magi ya no les resultaba útil, optaban por sacrificarla y dársela a la bruja, así por aproximadamente 300 años. Sería así hasta que Shizuka y su equipo la derrotarían, pero con mucha dificultad. Se especula que el verdadero cuerpo de la bruja se encuentra dentro de su mochila en su vientre. Como pueden ver, si esta bruja fue mantenida por varios siglos, debería tener un poder bastante amplio de lo que se demostró, pero en realidad no es tan destacable como para quedar en los primeros 3 puestos, necesitando solo de 3 chicas mágicas para ser derrotada. El por qué no aumentó tanto su poder tengo 2 especulaciones. La primera es que como en la tribu Tokime, los Mikoshiba obligaban a las Puelas Magis realizar contratos que en realidad no querían, su poder terminaba siendo bajo, por lo que a pesar de devorar varias chicas mágicas, no aumentaba significativamente. La segunda es que como algunas veces sacrificaban a las chicas mágicas previo a entregarlas a la bruja, no podía consumir tanta energía emocional. Número 3, la tría. La bruja de las agujas, su naturaleza es el embaucamiento, originaria de Oriko Mágica, es la forma bruja de Kirikakure. Su poder en realidad es bastante condicional, pero detrás se esconde una meticulosa estrategia. Su primera versión vista en el manga del 2011 utiliza una retadora flexibilidad al moverse, y sus brazos son hachas que se asemejan a las garras de Kirika, mientras que en las versiones posteriores de Sadness Prayer, Magia Record y Magia Excedra, cambia la flexibilidad por un cuerpo complejamente articulado, y sus hachas cambian por látigos bastante afilados. En todas sus versiones es capaz de atravesar a sus enemigos con agujas. Heredó la magia de ralentización de Kirika, haciendo que la gente a su alrededor la perciba más rápida de lo que en realidad es. Esta habilidad pudo rivalizar contra la manipulación temporal de Homura, aunque él no procede de una Puela Magi tan fuerte, que en vida llegó a ser derrotada por Mami Tomoe. Se puede especular que su aumento drástico de poder es porque liberó su laberinto en la escuela de Madoka para que lo dimensionen. Después de que la derrotaron, los sucesos dentro de su laberinto se catalogaron como una tragedia sin precedentes en la ciudad. Entonces para cuando Kirika se terminó de convertirse, ya había farmeado mucha energía emocional de sus víctimas. Lo que hace única a la tría, es que aún posee la conciencia de Kirika, pues Oriko confirmó que como se transformó en bruja sin caer en la desesperación, no sucumbirá a sus instintos de bruja, protegiendo a Oriko, y enfocándose en Mami y Kyoko. Para ser una recién transformada, prácticamente derrotó con relativa facilidad a 2 veteranas, que tuvieron que ser curadas por una Puela Magi joven, que en teoría tenía mucho potencial mágico para poder hacerle frente, y eso que no estoy contando a Homura, quien también estaba peleando dentro de su barrera. Esta observación es completamente especulación mía, pero parece que la tría está inspirada en la gota de Rupert. Su punto débil son sus piernas, la parte más delgada de su cuerpo, y es hasta cuando las destruyen, que el resto resulta fácil de quebrar. Es por eso que la arma de Yuma capaz de generar vibraciones en el suelo son un counter perfecto para la bruja. En muy poco tiempo, es la bruja que más bajas humanas provocó solo por debajo del siguiente puesto. Número 2, Enfant Terrible. La bruja conejo llorón, su naturaleza es el sadismo, originaria de Tar Mágica, es la forma bruja de la Pin, la hermana mayor de las 3 antagonistas principales. Es una bruja bastante peligrosa, puede desarmar a sus enemigos, y utilizarlas en su contra, creando estructuras y avalanchas colosales de espadas y escudos. Para evitar que la bruja pueda dejarte indefenso, necesitas tener un arma encantada, como el caso de Elisa y Tart, donde sus armas estaban protegidas por un hechizo de Pernell.
pero aún así, ni siquiera sería suficiente, ya que si los ojos de la bruja o los de su capa te observan, puede destransformar a la Puella Magi, por lo que aparte de sobrevivir a sus ataques catastróficos, debes esquivar su mirada. La razón por la que la dejo en este puesto es porque es una bruja en tiempos de guerra, por lo que probablemente ha sido utilizada para masacrar a varias multitudes, tantas que ni siquiera necesita de un laberinto para esconderse. La bruja puede regresar a su forma humana, no te confundas, no es una doppel, la habilidad mágica de la Pin es poder resucitar después de invocar a su bruja, por lo que en realidad, durante todo el manga, nunca fue derrotada tal cual, ya que mientras la Pin siga viva podía invocarla cuanto quisiera, y viceversa, se necesitó del sacrificio de Riz para, no matarla, sino confinarla en su barrera, con su hechizo las puertas del infierno, siendo que la única forma conocida para derrotarla, sería hasta que la gema del alma de Riz se rompa, destruyendo consigo todo lo que absorbió. Número 1. Izli, la bruja del olvido, su naturaleza es la venganza. Originaria de Madoka Mágica Portable, esta bruja descarga la primera y única regla de esta lista, conste que les advertí que estaría bien rancia, pues la bruja está del mismo calibre que la bruja de los símbolos, o de Winchester, la bruja de los espejos, brujas cuyo poder llegó a superar al de Walpurgis, siendo Izli posiblemente la más débil de las tres, aunque solo lo digo como afirmación personal, pero si la agregué a la lista es para que conozcan, y si ya la conocían, pues para que se acuerden. Por su descripción se especula que es procedente de una Puella Magi extraterrestre, pero esto no lo puedo confirmar. Su poder es como el de Gomita, perdona pero no olvida, puede acumular sus recuerdos y reproducirlos, a diferencia de Kirsten, que solo proyecta los recuerdos en una pantalla, Izli los invoca y revive, siendo que si registra a una bruja, puede invocarla a ella, o a sus familiares, temporalmente en su laberinto. Hay dos razones principales del por qué la bruja es tan poderosa. La primera es que su laberinto se ha extendido por todo el planeta, según Kyubei, puede observar por medio de todos los tréboles de 3 hojas que existen en el mundo, y la segunda es porque ha registrado los viajes temporales de Homura, por lo que similar a Madoka, ha acumulado poder gracias a los reinicios, acumulando muchas brujas, incluso en su laberinto se encuentra Kiteri, una bruja que no ha vuelto a hacer una aparición, y parece que solo existe en los confinamientos de su laberinto. El como una bruja tan poderosa pasó desapercibida, es porque posee magia de camuflaje, que incluso pudo esconderse del Incubator. Su laberinto es una sala de cine, donde habitan los familiares que ha copiado, la bruja se encuentra en la pantalla, los familiares que más usa se parecen a las Genkidan de Walpurgis, es ambiguo si son las familiares de la propia bruja, o solo las usa más al ser las más poderosas de su repertorio. Tengo dos teorías de esta bruja, la primera es que tal vez es más débil que Walpurgis, ya que solo puede invocar a sus familiares, pero no a la bruja en sí, como se ha visto que puede hacer con otras, aún así existe la posibilidad de que con más viajes temporales, pudiera invocarla, y por lo tanto superarla. La segunda es que sus familiares son las cintas que decoran su laberinto, ya que al final de cuentas de ahí salen las otras brujas que usa como sirvientes. Tal vez ya te diste cuenta tú solito, pero la bruja parece estar conectada con Mabayuaki de Scene Zero, ambas coinciden en su paleta de colores, ambas están relacionadas con el cine, pueden recordar las líneas temporales pasadas, tienen magia de camuflaje, tienen relación con los tréboles de 3 hojas, Mabayu parece tener la misma magia de invocación, y las dos son igual de chismosas, entonces ya si este punto resulta que no son las mismas, sería una reverenda mamada. La cantidad de chicas mágicas que se necesitan para derrotar a la bruja es incierto, ya que no ha hecho una aparición oficial tal cual, pero basándonos en los contenidos en los que participa, principalmente se empareja contra Homura, quien la derrota con bastante dificultad, aunque algunas veces se maneja que necesita del Holy Quintet entero para ser vencida. Cuando la bruja es derrotada, estalla disparada al cielo, referencia a su posible origen extraterrestre. Y ya se acabó el video.